él creía, él lo decía, que él creía en la providencia divina. Él no estaba solo, estaba acompañado. Y esto es esencia, esto es esencia, esto es creer en esa gracia que te acompaña, que va contigo por la vida. Y esto existe, y tenemos que darle ese mérito y ese voto de confianza a ese destino maravilloso que está indiscutiblemente regido por el Espíritu de la verdad. Ahí yo, escuchando estas experiencias maravillosas de este hombre, que es un santo, que no está en ningún altar y nadie conoce, pero evidentemente era un santo, yo siempre saqué aquel dicho: Dios dice, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Ocupémonos de las cosas de Dios, que Él indiscutiblemente se va a ocupar de las nuestras. Aunque muchas veces no tengamos la capacidad, el tiempo, los nervios, la paciencia para poder ocuparnos de las cosas de Dios, yo creo que es urgente que lo hagamos, porque el mundo, ¿cómo se va a salvar si no entendemos que este es el camino verdadero de un auténtico espiritista? Dios quiera que disfrutemos al máximo este congreso, esta espectacular noticia que me ha dado Félix. Bueno, venimos hablando de una secuencia de temas que responde a la pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? En aquella primer tema, Dios quiere que sea feliz, Dios quiere que me ría. Y traje el tema de Chaplin, el texto de Chaplin sobre la risa. O sea, Dios quiere que me ría, Dios quiere que sea feliz. No estamos hablando, yo me refiero, cuando hablo de Dios, al universo de Dios, al mundo espiritual que encierra ese universo de Dios. Yo entiendo, valoro, contaba en aquel momento, admiro, estoy perdidamente enamorado de aquellas negras africanas, las gualagua, que a Cuba llegaron, también a otras partes de América. Me ciño a Cuba, me refiero específicamente a esta zona, porque aquí nace mi cultura y la cultura de la fe que practicamos en esta casa. Y estas mujeres que vienen de África, que son mujeres negras y esclavas, tres condiciones evidentemente marginadas en la época. Luego, su palabra, su voz no tenía ningún mérito, ninguna validez. Y estas mujeres escuchan la evangelización o la predicación de la Iglesia Católica y la incorporan, la asumen. Ellas no rechazan aquello, sino que lo asumen, porque ellas entendieron en esa inteligencia exuberante que traían del continente más rico del universo, del mundo, perdón, de la tierra, África. En medio de esa gran gracia, esa inteligencia, ellas entendieron que el mensaje era el mismo, que la esencia era la misma. Ellas incorporan, la Iglesia Católica incorporan ritos, porque si fuera mentira solamente, si fuera el sincretismo religioso un mero aparataje, no hubiera una obligatoriedad hasta nuestros días que tenemos que bautizarnos por la Iglesia para ser santos. Pero es que cuando tú vas a la tradición de la Biblia, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, esa tradición cristiana o evangélica, porque está en el Evangelio, es la misma de muchas ramas nuestras santorales. No voy a dar secretos de santo. Quiere decir entonces que hay un mix. Nuestra fe es una mezcla, es un mix que está de manera muy exuberante en esta conferencia de las que les hablé, que vamos a hacer un día de retiro en el mes de enero-febrero. Y ese día no se lo pierdan, por favor, porque esa conferencia es resumen y es crema viva de toda esta historia y el acervo cultural de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En esas tres maravillosas grandes eras que parte del espiritismo científico, la vida de la humanidad. La era de Moisés o la ley, la era cristiana y la era espírita, que es esta que estamos viviendo en este instante. Entonces, ellas asumen esa fe y entienden que la esencia es lo mismo. Luego, cuando me refiero a Dios, me refiero al universo de Dios. El universo de Dios comprende el mundo de los orichas, el Dios cristiano, el Dios nuestro, que no es más que el mismo, y todo ese universo. Yo me conecto con Dios a través del lenguaje. Yo me conecto con Dios a través de Ochun. Yo me conecto con Dios a través de los seres de luz y con el Espíritu de la verdad. Yo me conecto con ese universo de Dios. Cuando digo Dios, hablo del universo de Dios. Evidentemente, Dios quiere, ese universo de Dios quiere que yo me ría, quiere que sea feliz. Y así se refería el primer gran tema de esta pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Podríamos decir, el ángel de la vuelta de cualquiera, hablamos de Ivana, ¿qué quiere votar a Ivana? ¿Cómo un padre va a querer que su hija llore, sufra o esté pendiente
del día que se equivoque para cortarle la cabeza. Y esta imagen terrible de los santos se ha vendido al mundo y la gente actúa como fanáticos porque no actúan con fe, actúan con miedo. Porque si hago esto, voy a ser castigado, me van a cortar la cabeza, porque con Ochun no se juega, porque es así. Entonces ves a Ochun como el diablo, y Ochun no es eso. Una cosa es lo que significa Ochun en su sufrimiento y dolor, lo que pasó en la tierra. Una cosa es lo que significa la risa de Ochun, y otra cosa es quién es ella en esencia. No es mi ángel de la guardia del diablo para cortarme la cabeza, esperando que me equivoque para decirme te cogí. Y muchos padrinos y oyuponas, muchos mayores han generado este triste mensaje de dolor y de miedo. Por eso es que responder a esta pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere mi ángel de la guardia de mí? Quiere que me ría, quiere que sea feliz. Y ahí meditábamos en ese tiempo. Punto número 2, en el segundo tema, respondiendo a esta gran pregunta, estaba, ¿qué quiere Dios de mí? Quiere que sea libre. Este lo hago desde mi balcón, porque no hubo misa, está en el YouTube, en el canal de YouTube. Acérquense, porque es el tema de la libertad. Dios quiere que sea libre en esencia, que sea libre de todo tipo. Y yo pasaba por encima, por la línea del tren, y iba en un taxi, y me persigno, y me dice el taxista, ¿por qué te haces eso? La gente es muy fresca, ¿eh? Que podría decir, ¿a ti qué te importa? Pero no, yo no le respondí otra cosa, le respondí, porque estoy saludando a Ogún. ¿Quién es Ogún? Ogún es el rey de los metales, o el orisha, que se refiere a los metales. Y le doy la explicación de quién es Ogún. Y me dice, ah, claro, porque tú eres un esclavo, ¿cómo haces eso? Digo, no, yo no soy un esclavo, porque saludar a Ogún es mi opción libre. Y te digo que me libera. Sin embargo, seguramente tú, cuando llegue el sábado o el domingo, vas a necesitar tomarte 10 cajas de cerveza, o quién sabe qué más, para poder sentirte libre. Tú eres más esclavo que yo, porque tú no estás optando por eso. Tú crees que optas por eso. Y por ahí para allá, imagínate todo lo que dije. O sea, el compromiso con la libertad, con Dios, me libera. La conexión con el más allá me libera. Ya voy al punto de hoy. Entonces, Dios me quiere libre. Dios me quiere libre de fanatismos. Dios me quiere libre de esclavitudes. Si a mí me dice Itá que debo respetar la calabaza porque con esa esencia yo puedo tener un contrato con la madre tierra que puede salvarme de alguna manera en alguna situación de mi vida, eso no puede esclavizarme, eso me libera. Yo no voy a decir, oye, es flan de calabaza, pero yo voy a decir que es flan de arroz para que nada. Señor, ¿qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? Ustedes no dependan de nada, libérese, Señor. Libérese, porque hay una libertad por encima de todo, señores. Somos un espíritu encarnado y estamos aprendiendo a ser libres. El fin último es ser libres. Ave María, por Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que habrán muchas pasiones, que habrán muchas cosas que irán sucediendo en mi vida para atraparme a este cuerpo y para que este espíritu libre que soy yo dependa de las limitaciones que tiene el cuerpo. Entonces, el cuerpo me va a querer atrapar, encerrar, esclavizar con drogas, alcohol y otras cosas de las que no quiero hablar, que se refieren a los pecados capitales. Y mi cuerpo me está llamando para que yo me quede atrapado con supuestos placeres. Pero el espíritu quiere volar, quiere ser libre, y ahí está la esencia espiritista, y ahí está la esencia espiritual. Ese espíritu se libera, se expande, ese espíritu explota y le dice al cuerpo, tú no me mandas, yo te daré lo elemental para que tú subsistas y vivas, pero yo soy libre, yo estoy por encima de ti, y usted decide, y usted manda. No es ninguna materia, no es nada de lo que está en este mundo que lo ata o lo esclaviza. Usted es más que eso. Usted es esencia espiritual, usted es espírita. Entonces, esa libertad es la que Dios quiere. Me voy a desprender de todas las pasiones del mundo, voy a pasar por encima de esto y encontrar entonces la plena libertad que Dios quiere de mí. ¿Qué quiere Dios de mí? En este tercer punto, maravilloso, vamos a tener que luchar contra esto. En el punto 2 de la libertad, tendremos que luchar contra esto. Lucharemos contra esto. Nos costará trabajo, dudaremos en muchos momentos, sufriremos como sufro en muchos momentos, como me duele en muchos momentos. Me duele mucho, como duele crecer, como duele separarse de un apego,
de algo que te martilla, pero uno va a ser más fuerte que eso porque el espíritu es libre. Y el espíritu vuela libre. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacernos esclavos o que esté por encima de la fuerza y la voluntad del espíritu. Porque somos esencia divina, allá voy. Esa libertad maravillosa nos trae una tercera respuesta a esta pregunta espectacular. Bebé, mira, toca la puerta ahí, Cristo, ahí está tu gente, en esa puerta, ahí está, ahí entra. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Que sea yo. Dios quiere que sea yo. Dios quiere que yo sea yo mismo. Y ese yo que soy, y ese ser que soy yo, discrepa del ego. ¿Cómo? ¿Acaso ego no significa yo? Sí, pero aprendamos y entendamos la diferencia entre ego y la esencia del ser. Digámoslo así. Dios quiere que yo sea mi ser. Dios quiere que yo encuentre esa esencia del ser que soy yo. Dios quiere que niegue ese ego y que encuentre la esencia del ser que soy yo. Ave María, por Dios, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tema más pesado? Pues no, entérate ahora. Venimos de Dios. Porque antes de estar en este cuerpo, antes éramos un espíritu liberto. Y lo seremos cuando sacamos de este cuerpo. Seremos un espíritu liberto. Y nos prepararemos quizás, tal vez, no sé, para reencarnar. Luego, esa esencia espiritual que éramos, de Dios viene. ¿Verdad? Venimos de Dios. Pero entramos en el mundo material. Y por algo lógico, al entrar en ese mundo material y despertar a este mundo material, le damos la espalda a Dios. En ese mundo, en este mundo material, empezamos a conocer de qué se trata esto. A andar, a caminar, a degustar los sabores, a conocer todas las esencias del cuerpo humano. ¿Quién soy? La sexualidad empieza a brotar a una edad determinada. Y empieza a conocerse un mundo desconocido antes para mí, antes de reencarnar. Aunque haya reencarnado varias veces, porque hay una conciencia dormida. Hay una inteligencia, hay una conciencia dormida que no me permite saber dónde estuve, al menos en este tiempo. Y entonces este momento de aprendizaje del mundo material me hace indiscutiblemente darle la espalda a Dios o posponer ese reencuentro. Pero ocurre algo interesantísimo, amigos míos. Despertemos a este instante maravilloso y espectacular de la vida espiritual. Ocurre un milagro que se llama metanoia, o así le llaman los cristianos teólogos, y significa volver el rostro a Dios. Hay un momento en esta encarnación, en ese ser que ya reencarnó, que ya conoció las cosas del mundo, que por razones X, tal vez lógicas, quizás no tan lógicas, le dio la espalda a Dios. Ocurre un llamado. Hay una ceremonia hermosísima en Imbordún de Ocha, dentro del cuarto de santo, que no puedo contar cuál es, que se escenifica exactamente esto que ocurre cuando el niño viene, que nace de espaldas a Dios, y de pronto en un momento de su vida vuelve el rostro a Dios y salta hacia Él para sentirse abrazado. Los ancestros africanos conocían qué era la metanoia. Los ancestros africanos sabían de este valor, de esta maravilla teológica que ya los cristianos hablaban y los teólogos hablaban desde los primeros tiempos de la iglesia o de la cristiandad. Este fenómeno es una realidad. Hay un día
que a través de un espíritu liberto, a través del caracol, a través de Orula, a través de un pastor evangélico, de un sacerdote católico, a través de estas palabras, a través de alguien que es un emisario de ese universo, y ahora sí lo entienden, de Dios, usted recibe un llamado, usted es despertado, usted le dice, wake up, a usted lo despiertan y usted se levanta y entiende algo que antes no entendía, y empieza a ver algo que antes no veía, y empieza a disfrutar de algo que antes no era disfrutable. Algo empieza a pasar dentro de usted, algo espiritual, algo que no es de este mundo, algo que no es material, algo que no se come. Algo empieza a pasarte, y no es que te quieras sacar la lotería, porque supera eso. Y no es que quieras algo material, porque supera eso, porque aunque tú quisieras o no algo material, tú necesitas esa esencia, porque empieza a hablar algo lindo dentro de ti. Algo te está pasando en ese momento y empieza a ocurrir el milagro de la metanoia, del reencuentro con Dios, del regreso a Dios. Algo empieza a pasarte. Muchos le llaman conversión. Y es el volver el rostro a Dios. Yo estoy seguro que muchos lo han sentido y entienden de qué va esto. Porque no se entiende aquí arriba, se entiende aquí adentro. Se entiende en la existencia, algo me está pasando. Y ese algo que me pasa rompe con todos los presupuestos de este mundo. Rompe con todo lo que está allá afuera. Rompe con las mentiras, rompe con la hipocresía. No puede montarse este discurso. Esto no puede montarse. No es mentira, es visceral. Se siente y el que lo ha vivido lo entiende. Y lo siente igual. ¿Y qué pasó ahí? Empezamos a regresar a nuestra esencia. Empezamos a regresar a ese ser que somos. A ese que vino, ¿se acuerdan? A ese que se entretuvo porque tenía que dedicarle tiempo a aprender las cosas de este mundo. Empezamos a regresar al yo interior. Por eso, amigos míos, el camino más interesante, el viaje más interesante es hacia adentro de nosotros mismos. Y esta es la maravilla del espiritismo. Entonces, esa esencia que soy, esa esencia que empiezo a descubrir a partir del punto del llamado de Dios, a través de sus emisarios, a través de su universo, porque es inmenso ese universo de Dios, es imposible que no sea inmenso, porque sea diferente. A partir de ese momento yo empiezo a regresar a mi esencia, y eso es lo que Dios quiere, que yo sea ese yo, esa esencia que soy, ese ser en esencia. Y empezamos entonces en un debate, Ave María por Dios, empezamos en un debate incansable, empezamos en una bronca interminable, empezamos en un conflicto agónico, hermosamente agónico. ¿De qué se trata? De la lucha del ego. Empiezan a enfrentarse la esencia que soy y el ego que quiero ser. Empieza a enfrentarse entre esos dos mundos. ¿Quién soy y quién creo ser? O quién quisiera ser. Y ahí viene entonces a confundirse la esencia con la vergüenza. A mí no puedes hablarme así. A mí no me puedes hacer esto. Y empieza uno a fingir un personaje tan absurdo, tan estúpido, un personaje banal. Pero todos somos víctimas de esto y nadie es culpable, ¿ok? Somos víctimas del maldito ego que tenemos que ahogar y desaparecer, porque la esencia que somos discrepa completamente de ese ser iluminado que tal vez un día creemos ser, o que queremos pintar a la gente, queremos decirle a la gente que somos lo más grande del mundo, queremos contarle a la gente que somos buenos, si es que aprendimos que ser buenos es bueno. Si aprendimos que ser malos es bueno, queremos decir lo malo que somos malísimos. Queremos mostrar que somos inteligentes, que somos sabios cultos, cuando creemos que ser inteligente y sabio culto es bueno. Cuando ser un desafallado, no sé cómo decirlo, es bueno, pues contamos, somos el peor ser humano.
O sea que empezamos a crear una imagen de aquello que nosotros creemos que es lo que mejor le va a caer al mundo, para quedar bien con la gente. Pero qué cantidad de tiempo perdido. Pero esto no es culpable, no es culpa nuestra. Somos víctimas, que conste que estoy siendo reiterativo. Víctima también soy yo de esto, todos. Y entonces todos estos abrigos, toda esta ropa, toda esta cera que se nos pega o que nos pegamos para expresar esa imagen del mejor soltero o del mejor espiritista o del mejor whatever. Estoy hablando de eso porque estamos aquí sentados. Estamos aquí, bueno, ustedes están parecido de bien. Esa imagen falsa, esa imagen redundante para verme lo mejor posible, sobra todo eso. Dios quiere que sea yo ese ser en esencia. Quiere que disfrute de ese ser que soy yo en esencia. Es fundamental, es elemental. Dios quiere que sea yo. Moisés está en el desierto y ve que en la zarza ardiendo por el sol siente una presencia, y cuando le pregunta su nombre, de ahí sale una voz que dice: yo soy el que soy. Dios, el nombre Yahvé o Jehová significa yo soy el que soy. Bueno, Yahvé. Lo que pasa es que el nombre de Dios en hebreo no se escribían con vocales, se escribían solamente las consonantes. Entonces el nombre de Dios se escribía YHWH. Después de Salomón, después del rey Salomón, el reino de Israel se parte en dos partes: Samaria, Israel del norte, y Judea era el sur. ¿Qué pasa? Que los babilónicos y muchos imperios conquistan al sur y se los llevan a la diáspora, se los llevan a Babilonia. Y cuando ellos estaban allá en Babilonia, ellos no querían mencionar el nombre de Dios para que los paganos no lo profanaran, y le decían Adonai, que significa el Señor. Señor, el Adonai. De ahí el Shema, famoso himno de los judíos en el Deuteronomio. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Eja. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Shema Israel, Adonai Elohenu. Bueno, en fin, ¿qué pasó? Que en la traducción de la Biblia, conocida como la traducción de los 70 sabios, que fue antes de Cristo, estas personas no entienden que ya tantas generaciones en Babilonia, pero generaciones, olvidaron en cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Lo olvidaron, porque ya el bisnieto del tataranieto le decía Adonai, el Señor. ¿Y qué hacen los sabios? Cuando traducen la Biblia, le ponen las vocales de Adonai a YHWH y sale Jehová o Jehová, y de ahí viene el nombre Jehová. Pero los exégetas en el futuro se dan cuenta que los samaritanos, o sea, los judíos del norte, nunca habían sido llevados para allá, y ellos le llamaban a Dios Yahvé. Entonces lo más seguro es que el nombre de Dios era Yahvé, porque no hubo ninguna vocal que se puso en ningún lado. Era el nombre que le decían a esta gente que estaban en el norte, y ya no éramos judíos, lo que se partió el reino en dos partes después del rey Salomón. En fin, pero sin críticas ni problemas con ninguna religión, porque eso no es lo que nos ocupa, es para que tengamos un poquito de cultura al respecto de la Biblia y del exégesis. Eso, esa esencia, yo soy el que soy, es Dios, y esa esencia, yo soy el que soy, es la que hemos de buscar. Esa esencia que discrepa, porque el tema que viene es sobre el ego, justamente, vamos a dedicarle un tema a eso, discrepa del ego, discrepa totalmente de esa imagen que quiero crear a los demás. Buscar la esencia de quién soy es amar a plenitud, porque la esencia de quién soy destierra el miedo, lo echa a la basura y nos regresa eso que hablábamos al principio de la providencia. Buscar la esencia de quién soy me acerca a la fe de manera directa, inmensa, sobrehumana, sobrenatural. Buscar la esencia de ese ser que soy, que de Dios viene, me llena de paz,
buscar la esencia de ese ser que soy, me llena de poder. Y a través de mis manos sale gracia. Y veo cómo se curan las personas de enfermedades. Y veo cómo prospera quien le haga falta prosperar. Porque esa esencia que soy empieza a parecerse al Dios Todopoderoso. Entonces estoy y empiezo a entender que soy Dios en potencia. Pero Dios en potencia también es todo amor. Porque esa esencia de lo que soy, ese ser que soy, ese ser que estoy buscando en ese viaje hacia adentro de mí mismo, desde ese punto de la metanoia, esa búsqueda de ese ser que soy, me recuerda que dice el Génesis, y Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y diría Juan en su primera carta, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego, esa esencia que soy es amor. Y no es el romanticismo adornado de florecitas rosadas ni tonterías. Es el amor crudo. Es el amor que siempre está presente. Es el amor que no puede dejar de sensibilizarse cuando a alguien le falta algo, o cuando alguien está enfermo, o cuando alguien llora o sufre. Esa esencia despierta en ti, se agarra a ti y nunca te deja. Esa esencia que te da poder, que te llega que te regresa a ser quien realmente eres, va contigo a todas partes. Y el mundo nota que te distingues, que eres diferente. Y esa esencia entonces supera cualquier imagen absurda que quieras crear de ti mismo, porque eso es lo que realmente eres. Dios en potencia, y Dios quiere que descubramos esa esencia. Dios quiere que el viernes que viene, no puede ser, no estar aquí, el otro, pueda yo entonces darles la segunda parte de este tema que es el ego, para poder desterrar afuera todo lo que nos sobra y quedarnos con esa maravillosa esencia, y entonces entendamos absolutamente de qué va esto y todo lo que encierra el Dios Todopoderoso con el Espíritu de la verdad y toda esa maravilla heredada de África, que también indiscutiblemente es lo que somos. Que Dios les bendiga.